y pues obviamente para que exista una actividad turística pues debe haber una planeación estratégica junto para poder definir estas actividades turísticas que se van a hacer, sobre todo si estas actividades turísticas están inmersas en un ambiente natural o en un entorno natural. Y si hay flora o fauna de por medio, entonces bueno, debe haber una planificación turística previa y todas y cada una de las actividades que se deberán desarrollar en ese espacio físico deberán pues guardar muchos de los criterios de sustentabilidad, ¿no? No solamente la sustentabilidad ambiental, sino también la social y también la económica. Entonces, pues obviamente cada destino o cada país puede proponer muchas actividades turísticas, generalmente se pueden clasificar como actividades turísticas de bajo impacto, pero siempre haciendo este énfasis de respetar los entornos naturales, incorporar también a la gente de las comunidades locales, que van a hacer un papel muy importante en el éxito o en el fracaso de esta actividad turística, y obviamente el turismo, al ser una actividad económica, pues debe generar recursos económicos y beneficios para las comunidades. Muchas gracias, Marcos. Siguiente pregunta, José García. Desde su punto de vista, desde su trinchera, ¿nos podría explicar un poco acerca del impacto ambiental que sufren los ecosistemas al realizar un proyecto turístico y qué políticas públicas ambientales están vinculadas a estos proyectos? Claro, buenas tardes a todos. Pues existen en México particularmente instrumentos de política ambiental que regulan la actividad del turismo en función de la ubicación y el tipo de actividades que se van a realizar específicamente. Entonces, estaríamos hablando de que si una actividad turística tiene lugar en una área natural protegida, o en una zona federal, o en un ecosistema de manglar, o en alguna zona donde existan especies en riesgo, deberá presentar o deberá por lo menos cuestionarse si requiere ser evaluada previamente en materia de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento que su función es prever los impactos de una obra o actividad en un ecosistema y proponer medidas de mitigación, compensación y en su caso restauración. Entonces, una actividad turística siempre va a generar un tipo de impacto, pero no siempre ese impacto va a ser significativo y dependiendo de su magnitud va a ser sujeta a una regulación específica. Por ejemplo, el turismo cinegético tiene que ser regulado también por la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, porque se permite únicamente en las unidades de manejo y aprovechamiento de vida silvestre, y estas deben ser autorizadas por la Semarnat en su momento. Entonces, sí existen muchos instrumentos que regulan la actividad turística y, bueno, va a depender en cada caso del tipo de actividad. Sí hay alguna especie particularmente en peligro de extinción que está involucrada, por ejemplo, los citácidos, el grupo de los citácidos que son los pericos, guacamayas, etcétera, todos están protegidos por el artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre y la norma oficial mexicana 059 también lista una serie de especies de flora y fauna que están protegidas. Entonces, la actividad turística deberá considerar que esas especies deben ser conservadas y la actividad tendrá que limitarse a áreas donde no genere impactos adversos. También en zonas federales, la LEGEPA, que es la Ley Marco en temas ambientales, marca que deberán ser sometidas a evaluación de impacto ambiental todas las actividades dentro de zonas federales que son la Zona Federal Marítimo Terrestre, zonas contiguas a lagos y vasos, ríos, y mucha actividad turística tiene lugar en estos cuerpos de agua. Entonces, si hay una obra civil en esa zona federal, debe ser sujeta a una evaluación de impacto ambiental. Y bueno, cualquier obra o actividad requiere ser evaluada.
Sin embargo, por ejemplo, en el Parque Nacional Ixtapopo no existe una regulación estricta, por decir un ejemplo, acerca de las actividades de alta montaña, de media o de campismo y senderismo. Sí hay una autoridad, que es la CONAM. Sin embargo, no hay un programa específico que esté siendo aplicado, digamos, permanentemente y con vigilancia para cuidar el tipo de actividades. Eso es solo un ejemplo, pero bueno, puede suceder en otros lugares y lo ideal es que se elabore un estudio de capacidad de carga y eso se incluya dentro del programa de manejo del área natural protegida. Y bueno, estos serían algunos de los instrumentos regulatorios. Y bueno, aparte de eso, pues hay sustentables, pero eso, bueno, sale un poquito de la parte que se puede considerar como cuerpo normativo dentro de México. Entonces, bueno, esos serían los instrumentos. Los impactos pues pueden ser muy diversos en función, vuelvo al punto de la actividad, pueden ser mitigables la mayoría de ellos. Por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, que es un área muy importante en términos de biodiversidad, existe ayuda a que no se impacte la flora y la fauna de manera negativa por la actividad turística. Entonces, este tipo de actividades pueden ser muy compatibles con la conservación, la actividad turística, siempre y cuando se regulen y los operadores turísticos se apeguen a esa regulación. A diferencia, por ejemplo, de lugares donde no existe una vigilancia permanente, aún siendo declarados áreas naturales protegidas, pueden ser impactados negativamente por una actividad turística que incluso puede llegar a generar, por ejemplo, los y las ciudadanos debemos actuar, digamos, de manera consciente cuando visitamos una zona natural. Y bueno, pues esa sería a grandes rasgos la regulación. Muchas gracias, maestro José García. Siguiente pregunta, maestro Sergio. La preocupación por el ambiente a nivel global se hace más evidente a partir de la década de los 70. En una reunión en Estocolmo, la ONU, donde se revisa el concepto de desarrollo en sus múltiples dimensiones, centrándose en el análisis de bienestar económico, la creciente inquietud al daño del entorno natural, y eso ha impulsado la creación de programas como el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Entonces, desde su trinchera, ¿nos podría platicar más al respecto sobre programas internacionales? Esta primera conferencia de las Naciones Unidas se celebró en junio de 1972, y han pasado ya 49 años. ¿Por qué es tan importante? Es la primera vez en la historia que se habla de la vida internacional del medio ambiente. Ahora, el título de esta conferencia, como hemos comentado en la academia, se parece el medio humano. Hasta 20 años después, en 1992, el medio ambiente, y la importancia de la primera piedra, el antecedente de los tratados, acuerdos, leyes, reglamentos que existen en la actualidad en nuestro país. ¿Cuál es lo sustancial de esto? Que se comienza a nivel internacional, países capitalistas, a nivel nacional, de ahí va a los estados y posteriormente a los municipios, con planes municipales, por ejemplo, de cambio climático o políticas públicas ambientales. Y ya para subrayar, estos eventos se siguen celebrando
Antes se asistía aproximadamente más de 20.000 personas, ahora estos eventos internacionales son híbridos, únicamente asisten 1.000 personas hasta la pandemia y la mayoría de los participantes está desde su casa. Pero también está evolucionado, hacen énfasis en las leyes, reglamentos y programas que tenemos hoy. Gracias. Micrófono. Muchas gracias, maestro Sergio. Y bueno, ahora el siguiente participante, el licenciado Alexis Ramírez. Alexis, desde tu perspectiva, ¿cuál es su opinión respecto al desarrollo sustentable? Perdón, Alexis, desde su perspectiva, como experto en turismo de naturaleza y desde una visión sostenible, ¿la actividad turística ayuda a generar las condiciones necesarias para proteger los sitios naturales y culturales? Abre tu micrófono, por favor, no se escucha. Ahí está. ¿Me escuchas? Perdón. Sí, se escucha. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me gusta el nombre Desde tu trinchera. Parece un sentido figurado, pero creo que cada quien está trabajando desde su trinchera. Para mí no es un sentido figurado el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero generar un reporte desde mi trinchera, un poco temático también, en un sentido figurado. Encontré muchos mapas de cómo llegar a la sustentabilidad, muchos autores de mapas, y llegó el momento que decidí compilar y prestar atención a mi entorno para elaborar mi propio mapa. Es un mapa del tesoro. El mapa del tesoro, hablando del turismo, siempre es tratar de definir quién es el turista, quién es el comprador del turismo de naturaleza. En mi experiencia he trabajado en 18 años en el turismo de aventura y bueno, pues hay más vertientes, el ecoturismo, el turismo rural, y me doy cuenta que hubo muchos autores de mapas del tesoro. Yo propongo un mapa del tesoro en un sentido figurado también para primero poder definir al turista, que es la herramienta que va a permitir la preservación, como se comenta, de elementos culturales, históricos, naturales, y también va a permitir la preservación de las sociedades en las siguientes generaciones. El mapa del tesoro que decido compartir, pues define al turista como aquella persona que tiene un recurso económico disponible y una oportunidad determinada de tiempo para complacer un deseo. Antes la concepción del turista era que tenía necesidades y no podemos ser tan egocéntricos creyendo que lo que tenemos nosotros para alguien que tiene una necesidad es una oportunidad económica para lucrar con él. Y vamos a partir entonces de que es aquella persona que tiene un deseo. Puede ser de conocimiento, puede ser sensorial, fisiológico, social o específico. Estamos en la semana donde se inician el turismo espacial. Ya queremos ir afuera de nuestro planeta y no hemos logrado una sustentabilidad en nuestro propio planeta, ¿no?
También estamos los tiempos de las redes sociales, donde el gran motivador, para bien o para mal, es la parte social. Si me voy a entender. Los elementos fisiológicos también de los usuarios terminan siendo un gran motivador para la preservación. En conjunto, el mapa del tesoro es ir un paso adelante de los usuarios del turismo de naturaleza. Y para muchos esto en el ambiente del turismo es el mapa del tesoro, pero de repente reflexiono y conocer al consumidor del turismo de naturaleza no es el mapa del tesoro. Ellos solo son una herramienta para desenterrar, pulir, preservar, custodiar y poner en valor el verdadero tesoro del turismo de naturaleza, que es el medio ambiente a donde el turista acude. Entre tantas definiciones de medio ambiente, turismo sustentable, sostenible, por definición práctica, es aquel lugar donde radica una sociedad e interactúa con una naturaleza y una cultura. En su más amplia expresión y en su más amplia definición, lo que es naturaleza, que es la más amplia y simple forma de comprenderla, la interrelación, ¿sí?, entre los fenómenos y recursos naturales vivos y no vivos, nuestra cultura, que es nuestra forma de vida de un pueblo que emana de una sociedad que tiene determinadas formas de vida que le identifican. Si yo, en términos prácticos, tengo personas nativas náhuatl o personas nativas totonacas de aquí de Puebla, pues podré saber a través de su vestimenta, la forma en que trabajan la tierra, los sistemas económicos que han venido manejando, poder definir quién es de cada cultura. Y cuando ponemos en valor ese territorio en su tiempo y su momento, llamado medio ambiente, las personas que operamos el turismo de naturaleza, utilizamos el turismo como una herramienta. El turista en sí mismo tendrá las herramientas económicas y motivacionales para que una sociedad desentierre todo lo que ya no vemos, que son fantasmas en su medio ambiente, llámese sociales, culturales o naturales, porque llega el elemento económico que permite la motivación. Hablamos de pulir porque esa sociedad aprende a través de la capacitación, de dar nuevas condiciones, nuevos elementos normativos también, para la protección y aprovechamiento de ese medio ambiente a favor de una actividad turística. Aprenden también a custodiar ese capital turístico. Antes el término capital turístico en la escuela de la administración no era tan compatible, pero técnicamente un capital es aquel recurso que se tiene destinado, ¿sí?, para tener una utilidad y no necesariamente económica, ¿no? En toda su... sin tratar de generar controversia con estos términos, pero es más fácil comprender que sí existe el capital turístico de esa manera y es un capital también para quien tiene las herramientas de educación y logísticas para ponerlo en valor. El turismo ha venido rescatando sociedades en función a la economía, pero también sin darse cuenta, esas sociedades
han rescatado sus recursos naturales, visualizando el futuro y verse inmersos en un futuro relacionado al turismo y al aprovechamiento de su medio ambiente. Por tanto, en este mapa que vengo a compartir desde mi trinchera, es la gran herramienta que pensadores y analistas y propios de la región es un campo falto de somos un país megadiverso. Juanito, ¿cómo encontrar aquella familia que siempre nos dice que somos una persona muy inteligente, una persona muy audaz, muy sociable, pero no nos dicen qué hacer con esas herramientas de la personalidad? Al igual que tener catalogado a nuestro país como un país megadiverso y encontrarnos con consultores, con autoridades y con una sociedad falta de compromiso y desarrollo. Hay concepciones que proponen con buenos resultados lo que se llama el desarrollo endógeno, que es poner las herramientas en una sociedad para que a través de ella emane objetivos y metas a través de un apropiamiento, de un involucramiento y de una proyección a su propio desarrollo. De momento, pues es lo que comparto. Gracias por el tiempo. Gracias, maestro Alexis. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Recuerden que llevamos un cronómetro. Bueno, licenciado Andrea Pavía, desde su perspectiva, ¿cuál es su opinión respecto al desarrollo sustentable en el turismo? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mi opinión es que el tema de la sostenibilidad es básico no solo para la actividad turística, sino también para cualquier actividad que desarrolle la humanidad. Ya hemos visto, bueno, ya en el mundo somos casi 8.000 millones de personas y ya hemos visto que como seres humanos podemos tener impactos bastante considerables en todas las actividades que desarrollamos. Y es más, en los últimos años también hemos visto que estos impactos pueden ser bastante negativos. Por lo tanto, este enfoque hacia la sostenibilidad lo tenemos que tener siempre en la cabeza cada vez que tengamos que hacer algún trabajo de planificación en cualquier tipo de sociedad. Sustentabilidad para mí, hablando de turismo, se puede resumir en dos puntos distintos. El primer punto es sustentabilidad en el sentido de garantizar la oportunidad también a las próximas generaciones de poder realizar las mismas experiencias turísticas que podemos hacer nosotros hoy en día. Eso capaz en un turismo de ciudad o de una capital no se ve mucho, el impacto de los turistas puede ser un poco limitado, pero el impacto de turistas en otros tipos en otras formas de turismo, como por ejemplo en turismo de montaña o en turismo, digamos, que concierne comunidades pequeñas, puede tener un impacto mucho más significativo, mucho más considerable. Por lo tanto, es necesario comunicar para que los turistas sean responsables en este sentido y las autoridades también locales tengan la conciencia de realizar un turismo serio que no aproveche demasiado el medio ambiente
y los paisajes, justamente para que el recurso turístico pueda seguir siendo un recurso en 20 años, en 30 años y en 100 años. Desde otro punto de vista, la sostenibilidad también la entiendo como manera para que el recurso turístico sea un recurso no solo para los pocos operadores que detienen todos los canales a través de los que se realizan las actividades turísticas, es decir, hoteles, aerolíneas, agencias de viajes y pocos más, sino para que sea un recurso que genere oportunidades y que genere valor agregado para toda la sociedad. Por lo tanto, es muy importante a la hora de realizar una planificación turística también introducir algunos circuitos turísticos que vayan a dar valor a partes de territorio que no siempre son lo suficiente valoradas y exploradas, y para que el turismo pensado de esta manera pueda representar de verdad una mina de oro para el país y para la comunidad. Muchas gracias, maestro Andrea. Bueno, como ya lo mencionaron y como lo es el tema que estamos discutiendo, que estamos platicando el día de hoy, efectivamente el turismo es una alternativa de un desarrollo social, ¿no? Basado social, económico, basado en el cuidado ambiental, en el cuidado y la conciencia de los recursos naturales como potencial, y es un rescate biocultural de las comunidades, ¿no? Vamos a ver ahora el video que no pudimos ver al inicio. Entonces es un video introductorio, pero para no pasarlo por alto, lo vamos a poner. El agravamiento de la crisis ecológica y social, la concientización social y preocupación por temas medioambientales entre la ciudadanía, y que en la actividad turística se ha traducido en desarrollo sustentable, más participativo y respetuoso con el medio ambiente, y a su vez refleja ganancias económicas a los residentes locales. En la actualidad, los proyectos más exitosos del desarrollo turístico ¿Dejaste compartir? Porque ya no se ve. No, te saliste. influye en el desarrollo local, el mismo que la belleza del paisaje, la calidad del agua y la biodiversidad. Los recursos naturales se convierten en la base sobre la cual se realizan nuevos programas turísticos, promoviendo el desarrollo económico justo para las comunidades locales. La participación comunitaria influye en el desarrollo local, el mismo que se ve reflejado en la mejora económica y en el estilo de vida de las personas. Los diversos tipos de turismo, de naturaleza, sustentable, cultural, de aventura o ecoturismo, representan el sector turístico con mayor crecimiento en todo el mundo en los últimos años. El turismo requiere que se garantice la sustentabilidad ambiental, social y económica. Tiene que respetar los espacios que se visitan,
debe haber una derrama para el beneficio de las comunidades locales que están involucradas y que esto mejore las condiciones de vida de la población local. El agravamiento de la crisis ecológica y social a nivel mundial ha ido generando a partir de la década de los 90 una mayor concientización social y preocupación por temas medioambientales entre la ciudadanía, y que en la actividad turística se ha traducido en un cambio en las expectativas de los viajeros como un nuevo modelo de desarrollo sustentable, más participativo y respetuoso con el medio ambiente, y a su vez refleja ganancias económicas a los residentes locales. En la actualidad, Bueno, vamos a continuar la segunda ronda de preguntas. Iniciamos con Marcos Naim. ¿Nos podría explicar de qué trata el Green Marketing y explicar qué tipo de certificaciones existen en el turismo sustentable? Sí, claro. Previo a esto, y retomando lo que dijo nuestro compañero Andrea, es muy importante que, para poner en contexto a todos los que nos están escuchando y viendo, es que cuando la actividad turística se hace de forma planeada, es buena. Si no se hace de forma planeada, tiene muchos impactos que ya todos hemos escuchado, ¿no? La generación de residuos, las especies pueden entrar en peligro y cosas por el estilo, ¿no? Entonces debe ser muy importante tener esta planificación turística. Y otro de los elementos muy importantes del turismo sustentable es que todas y cada uno de los productos o de las experiencias turísticas que se generan, no solamente se generan como ideas locas, ¿no? O como sueños, sino que responden justo primero a determinar cuál va a ser el espacio físico donde se va a desarrollar esta actividad turística. Ya los compañeros hicieron énfasis si es una INP, si es una unidad de manejo y aprovechamiento de vida silvestre, si es una montaña, si es un sitio Ramsar. O sea, definir el espacio físico. Después ver cómo el recurso natural y cultural están inmersos en ese espacio físico y cómo se van a aprovechar. Obviamente el recurso cultural, pues hablamos de usos, costumbres, de personas, de artesanías, de lengua, y cómo se van a poder aprovechar para el beneficio de esta actividad turística, ¿no? El siguiente momento es donde encuentra un papel muy importante, que ya también uno de nuestros compañeros hacía énfasis, en este consumidor o en este turista, ¿no? Saber qué tipo de características buscará este consumidor o este turista para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Sabemos que un turista de aventura probablemente pudiera empatar algunas características con el de naturaleza, pero el de naturaleza busca características totalmente diferentes, ¿no? Donde exista una inmersión total con la gente de la comunidad, va a ser observación de aves, va a ser senderos interpretativos, va a ser observación sideral, una serie de elementos que obviamente este consumidor o este turista pues buscará para poder satisfacer estas necesidades. Una vez que ya se tiene el espacio físico, la comunidad con los recursos naturales y culturales, este consumidor que también juega un papel importante porque muchas de las empresas, muchos de los destinos turísticos que conocemos utilizan muchas herramientas del marketing para poder comunicar pues, todos sus beneficios, ¿no? O sea, todos hemos visto comerciales de Costa Rica, todos hemos visto comerciales de Colombia, de Perú, de Ecuador, donde justo como principal promesa de venta o de atracción de visitantes es el aprovechamiento de estos recursos naturales, ¿no? Entonces, obviamente, el green marketing o el marketing verde, pues juega un papel importante porque busca cómo hacer esta sinergia entre el desarrollo sustentable y el marketing para poder comunicar todas y cada una de estas estrategias a los consumidores. Otro de los momentos también muy importantes en el desarrollo de este turismo sustentable es la comercialización. Como ya decía nuestro compañero, poner en valor todos los recursos, tanto naturales como culturales que hay en la zona,
y comenzar con la comercialización, ¿no? Muchos destinos, en México, por ejemplo, Huatulco o Loreto, que tienen estas certificaciones internacionales como destinos sustentables, que no es un proceso fácil, no es un proceso que se haga de la noche a la mañana. En el caso de Huatulco, llevan más de 10, 15 años trabajando con estos modelos de certificación de destinos sustentables, donde se involucra no solamente a los operadores turísticos, no a la industria, no solo a los hoteleros, a los restauranteros, a las agencias de viajes, sino también hay un apartado muy particular con el trato a la comunidad, ¿no? Cómo la comunidad juega un papel importante en el desarrollo de este destino turístico, y que obviamente pues eso se convierte en un diferenciador para que al momento del consumidor o del turista decida elegir a qué destino ir, pues el tema de las certificaciones juegan un papel importante, ¿no? Ya existen varias. En México, hace muchos años existía la Agenda 21 para el turismo. Se ha ido modificando, adaptando a las circunstancias. Dejó de existir la Agenda 21. Se empezó a publicar un programa federal de turismo sustentable para México, tomando como base todas las políticas internacionales y las recomendaciones que hace el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el PNUMA, y también se hicieron otros esfuerzos junto con esta certificadora que tiene Huatulco y Loreto Check para generar un distintivo, que es el distintivo S, que hay muy pocas productos turísticos o experiencias turísticas en el país que tienen esta certificación. De los pocos que tienen este distintivo, donde realmente guardan este principio de sustentabilidad, pues es Xcaret. Bueno, gran parte de los parques que tiene Xcaret están bajo esta certificación. Y bueno, pues también existen algunas otras que tienen las asociaciones civiles, ¿no? Como Rainforest Alliance, que también tiene una para turismo sustentable, el de bandera azul. Pues hay muchas certificaciones que se pueden aplicar y que pueden regular de alguna forma la actividad turística. Y por último, también me gustaría, además de estas certificaciones, hacer como algunas recomendaciones para los consumidores o para los turistas, que guarden que sean muy críticos al momento de decidir qué actividad turística se involucre estos recursos naturales, y hagan como un análisis, una radiografía para determinar si realmente el destino al que están yendo es un destino sustentable, ¿no? Porque existe una parte mala del marketing, ¿no? Que de repente nos engaña o hace un greenwashing, donde ahora todos los destinos son súper verdes y ahora todos los productos son orgánicos, todos los productos son biodegradables, pero realmente no existe, muchos de estos destinos nos podrán engañar, ¿no? Entonces, tener como algunos criterios para determinar que realmente este destino al que vamos, o si vamos a hacer una actividad de observación de guacamayas, de flamencos o lo que sea, que realmente se hagan con todos, o de luciérnagas, se hagan completamente todos en criterios con el bienestar de la comunidad y con el aprovechamiento sustentable y responsable de los recursos naturales. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Siguiente ponente, siguiente pregunta. José García, ¿qué diferencia existe entre las políticas públicas nacionales e internacionales para el cuidado y la conservación de las zonas turísticas denominadas como sustentables? ¿Cómo le pusiste acá para...? Activado mi micrófono. Ya no lo hice. Listo. Ok.
Otra vez. Listo, un reset. Bueno, gracias Lorena por la pregunta. Una disculpa, un problema técnico. Bueno, en relación con la diferencia entre la legislación, las regulaciones nacionales e internacionales sobre el uso sustentable, quisiera hacer un preámbulo en relación con el surgimiento de la conciencia internacional sobre la importancia de conservar zonas como, digamos, recursos ecológicos importantes y también al mismo tiempo como zonas estéticas, paisajísticamente hablando. Y en este sentido, bueno, digamos que todo podemos pensar que hay un parteaguas en 1872, cuando se declara la primera área natural protegida del mundo en los Estados Unidos, que fue el parque de Yellowstone, por el presidente Ulysses Grant. Y esto es muy importante porque sentó un precedente de esta declaratoria de una zona natural que originalmente se refería a que esa zona debía ser destinada para el recreo y el esparcimiento de los ciudadanos y no debía ser urbanizada ni poblada. Entonces empieza, digamos que podemos pensar que ese fue el origen o un punto muy importante donde inicia el turismo sustentable. A partir de esa fecha se empieza a crear una conciencia sobre la relevancia de conservar ciertos sitios para el disfrute, el esparcimiento, la recreación de la gente. Y en 1933 se lleva a cabo la Convención para la Preservación en su estado natural. Y en esta convención se considera que existen muchas especies en peligro de extinción en varios lugares del mundo y se piensa, los países firmantes de esta convención piensan que la mejor forma de conservarlos es mediante la creación de un área natural protegida. Entonces, el área natural protegida juega un papel protagonista dentro del turismo sustentable desde el origen. Posteriormente, en 1948, se crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una entidad realmente importante en cuanto a la difusión de información y la generación de información también en cuestiones de biodiversidad. Y esta unión, uno de sus logros es la unificación de criterios para la creación de áreas naturales protegidas. Y también un evento importante es que en 1964 se crea la lista roja de especies en peligro de extinción, que es una referencia que se utiliza para justificar la creación de una zona protegida. Y también como dato interesante, por esos mismos años, en los años 60, se publica una novela, un libro por Rachel Carson que se llama La Primavera Silenciosa. Y en este libro, Rachel Carson lo que hace es llamar la atención sobre Estados Unidos y que estaba provocando la muerte de muchas aves, a tal grado que ella se daba cuenta de que en la primavera ya no se escuchaban los cantos de las aves. Por eso el libro se llamó La Primavera Silenciosa. De manera particular, en México, digamos que todo esto es una forma de entrar o abordar a la regulación internacional. No existe una reglamentación única para todos los países en cuanto al turismo sustentable, pero existen diversas instituciones y entidades internacionales que dictan o sugieren formas, directrices de cómo abordar esto. En México, la primera área natural protegida surgió en 1917 y es el Desierto de los Leones, que antes ya había sido decretado como área vedada en el 1876. Y esto en función de la importancia del recurso hídrico que tenía ese bosque. Entonces tenemos que en México todo inicia con un enfoque utilitarista que posteriormente se va decantando en una cuestión también más de esparcimiento. Es muy importante mencionar al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, porque él fue un personaje muy importante en la historia de nuestro país, porque impulsó la inclusión del artículo 27 de nuestra Constitución de 1917,
en donde el gobierno tiene la facultad de imponer a la propiedad privada el interés público en relación con la conservación de los recursos, la conservación y el manejo de los recursos. Y es gracias al artículo 27 constitucional que en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas se decretan 36 áreas naturales protegidas. En su momento, México tuvo el 30% de su territorio, digamos, terrestre, protegido. Sin embargo, como es facultad de los presidentes declarar, decretar y anular áreas naturales protegidas, eso cambió y tenemos ahorita 182 áreas naturales protegidas que cubren pues mucho menos de ese 30%. Y es importante destacar que de estas áreas naturales protegidas, 76% están en zonas marinas. Bueno, protegen territorios marinos. Y solo el 23.6% está protegiendo zonas terrestres. Entonces, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto se hablaba de una gran cantidad de metros cuadrados de superficies nuevas que estaban siendo declaradas ANP. Sin embargo, la mayoría están en el Océano Pacífico. Y pues no son zonas que realmente estén siendo impactadas constantemente por las actividades de nuestra sociedad. Y entonces se ha descuidado un poco la parte terrestre en el sentido de la declaración de áreas naturales protegidas. Y esto es relevante, como ya se dijo, que alberga una gran diversidad biológica, que no solamente es patrimonio de nosotros, los mexicanos y mexicanas, sino es un patrimonio mundial. Para concluir, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tiene un reglamento en materia de áreas naturales protegidas y a través de ese reglamento se regula en nuestro país las actividades de turismo sustentable. La misma LEGEPA tiene algunos artículos, pero aquí en este reglamento de ANPs se regula un poco más fuerte. Y bueno, aparte de eso, hay reglamentos estatales que también, dependiendo el gobierno estatal, pues puede decretar áreas naturales protegidas de competencia estatal y emitir reglas de operación. Natural protegida. Por lo cual yo pienso que es muy importante tener leyes adecuadas, como realmente tenemos leyes que sí abordan este tema, si no suficientes, por lo menos que dan un buen marco. No obstante, eso no puede funcionar de manera aislada, sino con una conducta de las personas que formamos parte de la ciudad para el adecuado uso, disfrute de las zonas de esparcimiento, de llevar a cabo un turismo que no porque nos den, como dijo el licenciado Naim, no porque nos den artículos reciclables dentro de un tour, estamos haciendo turismo sustentable, sino por la actitud con la que estamos visitando ese lugar y la forma en la que lo abandonamos también, o sea, cómo dejar el lugar. Y bueno, esa sería la intervención. Gracias. Muchas gracias, maestro José. Continuamos con la siguiente pregunta. Sergio García. ¿Cuáles son las cadenas de valor y los indicadores en el turismo sustentable? Claro, es una buena pregunta. El inicio como el ejemplo, realmente una cadena es la forma de organización del sector turístico y se caracteriza por tres elementos. Estamos a alcanzar, lograr esta redistribución de una cadena equitativa tanto en ingresos como en beneficios. Y bueno, esta es la segunda parte de la entrevista, los indicadores de turismo sustentable. ¿Cuáles son los indicadores de gobierno central? Por ejemplo, cuando disminuye el aumento del número de turistas en una zona arqueológica, tenemos indicadores de presión del sistema, cuando por ejemplo escasea el agua o algún otro elemento, y también tenemos indicadores de impacto. Pongo el caso de Machu Picchu, donde hay muchísimos turistas y la zona arqueológica ya se estaba desgastando. Por lo tanto, tuvieron que cerrar y es un indicador de impacto.
Entonces, para concluir, me gustaría cerrar con una frase. Entonces, de esa manera, preservar de manera sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio. Y continuamos con la siguiente pregunta. Va dirigida para Alexis Ramírez. El turismo se ha particularizado en diversas líneas de acción, como turismo de naturaleza, de aventura, rural, entre otros. ¿Cuál es la importancia que se le da al turismo sustentable en la actualidad? ¿Se escucha ya? ¿Se escucha ya? Sí, se escucha. Gracias. Bien. Tenemos un fenómeno que está sucediendo muy contemporáneo, que existe una percepción sobre la vida en general que se ha tornado limitada de autorrealización. Perdón, ¿sí está escuchando? La percepción de las personas es que la vida se ha tornado limitada de autorrealización. Para mí no es una percepción, es una realidad. Cada vez hay empleos más estrictos, hablando ahorita también pensando en lo contemporáneo con lo del COVID. Hay muchas limitantes de desarrollo humano, y el turismo pasó a ser una forma de crecimiento, una forma de desarrollarse. Hoy día el turista usuario invierte en experiencias. De hecho, también es la tendencia, vender experiencias como una inversión a esa percepción de vida limitada. Yo hoy puedo enriquecer mi vida a través del turismo. El turismo sustentable pretende dejar en el usuario una forma de pensar y de sentir diferente el sitio donde visita. Hay una frase que, reflexionando sobre los conceptos de turismo sustentable, sostenible y toda la escuela de la administración turística, me hace pensar que la meta del turismo sustentable no es qué debe de hacer el mundo con tantas regulaciones. La meta va en el eslabón más bajo, práctico, que es en la sociedad directamente, es en la educación, y la meta es cómo debe de pensar el mundo, no qué es lo que debe hacer el mundo. A través de un pensamiento diferente, nosotros, al ser una raza nativa, nosotros, nuestras culturas maya, totonaca, náhuatl, cholultecas, teníamos una filosofía de vida donde, al igual que los nativos americanos, pedíamos permiso al árbol para tirarlo, agradecíamos a la lluvia, al animal que se mataba se le pedía y se le daba una oración. Nos sentíamos y nos sabíamos hijos de la madre tierra. Y hoy día nuestro trabajo como operadores turísticos, como consultores, es que se vuelva a generar una forma de pensamiento más apegado a la madre naturaleza. Eso pretende, entre líneas, el turismo de naturaleza. Mencionabas que había unas líneas sobre el turismo, sí. El turismo de aventura es el que tiene un reto implícito en su motivador. El reto implícito en su motivador puede ser
llegar a cierta altitud, saltar desde cierta altitud, hacer un buceo de cierta profundidad, correr, subir, todo hay un reto. El turismo llamado ecoturismo es aquel turismo que tiene como principal motivador el conocimiento. El conocimiento viene por varios de nuestros sentidos. El conocimiento no es a través nada más de la observación. Si recordamos ese mapa del tesoro que hablé de los elementos sensoriales. Todos nuestros sentidos generan conocimiento y eso define al ecoturismo, el conocimiento y la preservación. Aquí hay un término muy importante. Hay tanta terminología para llegar a conceptos abstractos, bellas metáforas sobre el desarrollo, que nos atrevemos a hablar de turismo sustentable cuando eso en el turismo viene siendo un pleonasmo, es un tipo de turismo, la sustentabilidad. Y bueno, estoy hablando del ecoturismo porque busca el conocimiento y busca la preservación. Son personas que nos llenamos cuando nos permite crecer, cuando vemos que estamos aportando crecimiento a través del conocimiento y a través de la preservación, llámese cultura, llámese sociedad, llámese naturaleza. También es una forma de crecimiento, contribuir en esos proyectos, en esos recorridos del ecoturismo. Y el turismo rural es el que tiene como principal motivador, independiente de todo lo que conlleva el turismo, es esa interacción con la cultura local, ¿no? Y estos tres calificativos, conceptos de turismo, es lo que en mi charla, en las definiciones aquí en México, por parte de la Secretaría de Turismo, se llama turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza envuelve esas tres concepciones de turismo. Y pues buscamos que a través de estas vivencias, los empresarios y comunidades que apoyadas, tomados de la mano con la nueva forma de hacer turismo, lo que pretendemos es que piense diferente este mundo, nuestros usuarios y operadores volvamos a sentir que somos parte de este planeta, para que en este presente que estamos aprovechando ese capital, estamos lucrando, nos está dando un desarrollo temporal, en un futuro pueda brillar. Si puede brillar es sustentable, si puede brillar llámale sostenible. Si su futuro es brillante, pensando de esta manera, todo el camino que andemos, vamos a caminar creyendo que todo lo que encontramos a nuestro paso fue sembrado por nuestras manos. Así es el turismo de naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias. Continuamos. La siguiente pregunta al maestro Andrea Pavía. Andrea, basado a su experiencia en proyectos en América Latina, ¿considera que el turismo sustentable fomenta oportunidades de desarrollo cruciales en la planificación del desarrollo turístico? Sí, definitivamente. Como he dicho antes, una buena planificación turística sustentable puede representar una verdadera mina de oro para un país y sobre todo para comunidades más pequeñas. En mi experiencia directa, bueno, yo soy italiano, pero llevo casi 7 años viviendo en Perú, he podido ver este crecimiento aquí en el país. Una planificación estratégica de turismo sustentable obviamente conlleva toda una serie de acciones y obviamente para realizarla es necesaria una atenta coordinación entre entidades públicas y privadas. Principalmente es muy necesaria una coordinación a nivel público, o sea, una entidad pública que pueda realizar el marco dentro del que se puede realizar este tipo de planificación. En el caso de Perú, seguramente es representada por PROMPerú, que es la entidad de MINCETUR, o sea, el Ministerio de
Turismo y Comercio Exterior del país, que se dedica a la promoción del territorio desde un punto de vista turístico y comercial. Obviamente, como decía, es importante coordinar diferentes tipos de acciones a diferentes tipos de niveles. Un nivel sumamente importante seguramente es el nivel del marketing y de la comunicación, o sea, identificar cuáles son los lugares que queremos promocionar, cómo queremos impulsarlos, a través de qué medios queremos impulsarlos, cuál es nuestro público de referencia y qué herramientas digitales queremos utilizar. Hoy en día las redes sociales obviamente permiten alcanzar un público muy vasto y segmentar también nuestro público de forma muy detallada, por lo tanto es una herramienta más a disposición. También es muy importante, obviamente, el factor logístico. Muchas veces, para realizar un turismo sustentable y beneficiar comunidades más pequeñas, muchas veces es necesario realizar toda la parte de infraestructura vial o de transporte en general para poder alcanzar ese tipo de lugares, esos tipos de comunidades y para que los turistas puedan hacer ese tipo de experiencia distinta y para que el turismo de esa forma pueda generar de verdad un valor agregado para la comunidad. Por lo tanto, es importante que el país también dé las bases y la posibilidad para que este tipo de turismo pueda desarrollarse. Y básicamente eso se logra colaborando con entidades privadas para la realización de proyectos de infraestructura. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando llegué a Perú en 2014, para alcanzar ciertos lugares turísticos un poco más nuevos, un poco menos clásicos, era bastante complicado, muchas veces se perdían muchas horas y, claro, la mayoría de las veces los turistas tienen un periodo de tiempo determinado para realizar actividades turísticas, por lo tanto, lo que no quieren es desperdiciar el tiempo en la ruta. Entonces es muy importante desarrollar una infraestructura para que el turista pueda alcanzar los destinos turísticos de manera más fácil, los destinos que queremos promocionar. Otro tipo de estrategia que se ha implementado, por ejemplo, en Perú en los últimos años es también comunicar al turista, hacer ver al turista que en realidad la ruta para llegar al destino final también es parte de la experiencia. Por lo tanto, crear puntos intermedios en los que el turista puede parar y puede tener una pequeña experiencia en una comunidad local, viviendo también como viven las personas del lugar. Y eso me ha parecido de verdad muy interesante. Siempre volviendo al tema de la infraestructura, Perú se está moviendo muy bien en los últimos años, gracias también a la colaboración entre ProInperú y Proinversión, que es la entidad que en Perú se dedica a la promoción de la inversión directa extranjera en el país. Tiene una cartera de proyectos a los que pueden acceder empresas extranjeras que quieran hacer alianzas público-privada con el Estado o empresas que ya están instaladas en el país y que quieren pagar una parte de los impuestos a través de la realización de obras consideradas estratégicas. En el portfolio de Proinversión de obras consideradas estratégicas por el Estado peruano, cada vez hay más proyectos de importancia turística. Eso es justamente porque hay una voluntad política de valorar ciertos lugares siempre en una óptica de desarrollo del turismo sustentable. De esta manera, por ejemplo, se realizó el teleférico en Cuelap. Para quien conoce un poquito Perú, es un lugar entre sierra y selva, en la zona peruana, que antes se podía alcanzar solo después de muchas horas de trekking o un camino en coche, digamos, también bastante peligroso. Ahora los turistas pueden llegar de forma mucho más cómoda y eso ha conllevado un desarrollo considerable de todas las comunidades que rodean ese sitio arqueológico. Por lo tanto, sí, volviendo a la pregunta, definitivamente sí, absolutamente una planificación estratégica del turismo que tenga en cuenta la sostenibilidad y que tome la sostenibilidad como valor inspirador de cualquier acción, seguramente es una estrategia que puede conllevar muchísimos beneficios para el país y para las comunidades.
Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, a todos los asistentes virtuales y presenciales, si gustan formular preguntas antes de concluir, damos unos momentos para a ver quién formula pregunta. Y si no hay preguntas, bueno, pues iniciamos con Marcos. Tiene 3 minutos para su conclusión final. Ok. Listo, pues sí, pues digo, la charla ha estado bastante interesante. Se ha hecho mucho énfasis en esta planificación turística para que se pueda hablar de un turismo sustentable. Hay muchos ejemplos, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, que justo están tomando como este eje rector la sustentabilidad y que esta sustentabilidad pues ha hecho que muchas de estas comunidades, muchos de estos países pues han obtenido beneficios tanto económicos como sociales y ambientales al hacer este turismo sustentable y este turismo planeado o planificado. Es muy importante que tomemos en cuenta que para que realmente se pueda hablar de un turismo sustentable, pues debe ser socialmente justo. O sea, no es que nos vamos a aprovechar de las comunidades y vamos a explotarlas. Entonces tiene que ser socialmente justo, tiene que ser ambientalmente responsable, aprovechar todos estos recursos naturales y culturales que existen en estos espacios físicos para que se puedan desarrollar las actividades turísticas y obviamente pues el turismo al ser una actividad económica pues necesita ser una actividad económicamente rentable para que esta generación de recursos económicos pues ayude a apuntalar los otros dos sectores, ¿no? La justicia social y la responsabilidad ambiental. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Tenemos aquí una pregunta de Areli Escaret. Aquí, bueno, ¿quién de los dos gustaría contestarla? La formulo y, bueno, ya ustedes me dicen. Dice, buenas tardes. Como estamos en México y en el mundo en la cuestión de concientizar sobre la importancia del turismo como una herramienta que aporta de manera directa o indirecta a la economía de las familias. Ok, bueno, gracias por la pregunta, Areli. Pues es de entrada una respuesta honesta y... Audio ya lo puse. ¿Sí? Ya. Bueno. Pues es una pregunta muy interesante, Areli, gracias por hacerla. La verdad es que yo desconozco el estado de esa herramienta, o sea, bueno, en qué posición nos encontramos como de avance respecto a esa concientización. Pues sí es algo complicado de medir, sin embargo hay algunos instrumentos. Lo que te puedo decir es que, bueno, ya México forma parte de algunos acuerdos internacionales mediante los cuales se obliga a tomar en cuenta a los pueblos originarios para desarrollar proyectos, sean turísticos o no. Y de esto surge que dentro de las evaluaciones de impacto ambiental, últimamente se está requiriendo en zonas donde se tiene detectada la presencia de poblaciones indígenas, autóctonas, o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene una lista y una ubicación de localidades y municipios que tienen esta presencia indígena. Y en esos lugares, cuando se pretende llevar a cabo un proyecto,
se debe llevar a cabo también una consulta a los pueblos en su idioma y explicándoles el proyecto que se pretende realizar, ya sea si, por ejemplo, un proyecto puramente económico, como una infraestructura industrial, por ejemplo, o el desarrollo de una actividad turística, para que entonces la comunidad pueda evaluar ese proyecto o lo pueda asimilar y exprese una opinión al respecto. Y se debe, a través de esa consulta, garantizar esa participación y que su opinión sea escuchada y considerada dentro de la resolución. Eso es un avance importante para concientizar sobre la importancia del turismo como herramienta que aporte a las familias, por lo menos, y también que no los afecte. Por otro lado, bueno, ya está en función del desarrollador de cada proyecto el incluir a la gente de las localidades como parte de los beneficiarios económicos de cada proyecto, lo cual es más difícil de regular porque si es un proyecto privado, hasta donde yo sé, no existen instrumentos que obliguen a un desarrollador privado a incluir a las personas originarias o locales dentro de su esquema, digamos, de beneficios económicos. Se busca en muchos lugares contratar mano de obra local, que es una de las condicionantes que pone la Semarnat para la ejecución de algunas obras, pero es nada más contratar mano de obra para la construcción, no siempre para la operación de un proyecto. Entonces, bueno, ese es un problema, nos falta todavía. Sin embargo, pienso que ha habido avances respecto a los últimos probablemente 20 años. Sí tenemos una posición un poco mejor. Muchas gracias, maestro José. Le damos palabra al licenciado Alexis Ramírez. Adelante, Alexis. Muchas gracias. Sobre cómo estamos en México en la cuestión sobre concientizar. Bueno, la Secretaría de Turismo, hasta donde yo me quedé, tiene un área de capacitación continua y tiene una forma de sensibilizar a los estados, municipios y comunidades con una capacitación llamada cultura turística. ¿Qué es la cultura turística y qué pretende? Bueno, pues siempre ha pretendido acercar a los residentes de una localidad que tiene cierta vocación por el turismo a que comprendan que los elementos activos de su forma de vida, que constan de actitudes, procesos y aprovechamiento de... No sé si estoy compartiendo la pantalla, no. Sí, Alexis. Muy bien. Que constan de actitudes, procesos y aprovechamiento de recursos que están vinculados a una actividad turística plena. Este tipo de capacitaciones lo que busca, lo que pretende es, sensibilizar y empoderar a las comunidades. Entonces, no sé, pero siempre hay un dato, siempre existe, en la Secretaría siempre tenía un informe para Alexis, comentar. ¿Sí? Alexis, ¿dejaste compartir esta otra página? ¿Estás en Facebook? Ajá. ¿Dónde estoy? Ya se puede ver tu presentación. No. Adelante, licenciado Alexis. Una disculpa aquí con los movimientos. Ya estoy yo, perdón, en pantalla. Así es, adelante. Okay. Siempre ha tenido un informe de logros de metas y la cultura turística siempre ha sido un tema de sensibilización y debe existir el dato
en la Secretaría de Turismo de cómo están los avances y la cobertura que se está teniendo en las localidades que tienen vocación turística. Gracias. Tenemos una pregunta de Areli. Va enfocada a lo mismo. Me gustaría, Alexis o Naim, que no lo puedan contestar. ¿El Fondo Nacional de Turismo apoya también a proyectos que emanan de colectivos o solamente fue creado en el ente privado? Sí, Fonatur tiene diversos mecanismos para financiar proyectos enfocados al turismo. De hecho, haciendo énfasis a tu pregunta anterior, una política pública que se tuvo a nivel nacional hace unos 7 años era que el tema de la atracción de inversiones no solamente estaba enfocado en el desarrollo económico o en el desarrollo industrial o empresarial, sino también se empezaron a formular carteras con proyectos de inversión para hacer proyectos o financiar proyectos turísticos. Estoy hablando de hace 2 administraciones federales, donde había justo un catálogo de fuentes de financiamiento para poder ejecutar esos proyectos. Ahora Fonatur trabaja de mecanismos totalmente diferentes, no trabaja con colectivos, pero sí los colectivos juegan un papel importante para poder sumarse en tiempo y en espacio para que puedan financiar alguno de estos proyectos. Hay otros mecanismos, por ejemplo, de la Banca de Desarrollo como Financiera Rural, o ahora se llama Nacional Financiera, en esta administración, donde te otorgan créditos a tasas preferenciales, sobre todo para colectivos o para pueblos originarios o para comunidades indígenas, donde puedas financiar algunos proyectos orientados a la generación de infraestructura, no sé, un hostal, cabañas, un centro de interpretación, un restaurante, una cafetería, o también en algunos elementos relacionados a la gastronomía, rescate de recetas tradicionales, cocineras tradicionales y cosas por el estilo, pero lo hacen a través de Nacional Financiera o Financiera Nacional, que ahora cambió el nombre. Y Fonatur solamente trabaja con centros que se llaman centros ambientalmente planeados, como en su caso fue Huatulco, como en su caso está ahora las Bahías de Loreto, en Baja California. En Guerrero está Ixtapas y Huatanejo, y pues, también Cancún en su momento fue planeado de esa forma. En algún momento se perdió en el camino, pero nacieron desde un capital semilla a través del gobierno federal. Gracias. Alexis, ¿algún comentario? Ok, damos palabra al maestro Andrea Pavía. Tiene 3 minutos para hacer su comentario de conclusión. Perfecto, muchísimas gracias. No, sobre todo agradecerlos para la organización y para haberme dado esta oportunidad de participar en esta conferencia. Gracias también a todos los participantes. Para nosotros como Cámara de Comercio Italiana en el Perú, el concepto de sustentabilidad es extremadamente importante, en particular en los últimos 2 años, ya que nuestro presidente también es el country manager de Enel aquí en el país, una de las empresas a nivel mundial, diría, más comprometida con el tema de la sustentabilidad. A lo largo de nuestra actividad en los últimos años hemos tenido la oportunidad de apoyar diferentes proyectos hablando de sustentabilidad, en particular uno muy interesante sobre turismo sustentable, una empresa italiana que vino a Perú, hizo una misión comercial con nosotros para la instalación de una estructura turística sustentable dentro de una comunidad nativa en la zona de los Andes, en la provincia de Cuzco. Fue bastante interesante. Lamentablemente todavía no se ha podido realizar de forma definitiva porque lamentablemente llegó la pandemia, entonces se postergó todo. Pero ya en 2019 se pusieron las bases y ya a finales de 2021
volverán los empresarios italianos para realizar las últimas coordinaciones y poder ya realizar la estructura. El proyecto es extremadamente interesante y también para nosotros como Cámara ha sido muy interesante poder apoyarlo. Yo creo que este es el futuro del turismo y es muy importante que tanto los usuarios finales como los que operamos en el sector turístico tengamos este enfoque en el desarrollo de nuestras actividades. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. Muchas gracias. Bueno, algunos de los presentes, tanto virtual como presenciales, ¿tienen alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, algunos de nuestros invitados, antes de mi comentario final, ¿quieren concluir con algo? ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a concluir. Yo hice algunas preguntas que las dejamos abiertas solamente para reflexión, ¿ok? ¿Cómo ir más allá de la concepción actual del desarrollo sustentable? ¿Cómo avanzar hacia el desarrollo centrado en el ser humano y en la naturaleza? ¿Cómo recuperar los recursos perdidos que hasta hace poco comenzamos a asumir como esenciales en la vida del ser humano? ¿Pensar globalmente en un mundo globalizado económicamente? La exigencia real es pensar localmente para encontrar soluciones correctas. Sí, son la respuesta y las soluciones locales seguramente tendrá un impacto global. La importancia de la cultura, los modos de vida, la necesidad del ser humano en la interacción con su medio ambiente y la disponibilidad de sus recursos siempre han sido los fundamentos en el desarrollo sustentable. El ser humano no es un medio, sino un fin. Los programas de desarrollo tendrían sentido si se involucran a las personas locales a participar, asumiendo responsabilidades en cuanto a la conservación de sus recursos y del manejo adecuado de sus sitios. Los procesos participativos, metodologías y técnicas comunitarias como elemento central para alcanzar el desarrollo. Como bien lo dijimos, dentro de la sustentabilidad es un factor, un pilar súper importante, el valor biocultural de los sitios que quizás tienen ese potencial turístico, pero siempre respetando la soberanía, la integridad, la cultura social de cada comunidad. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, aparecemos como AgroSource International, déjenos su opinión, posteriormente vamos a subir esta charla muy amena, gracias a todos nuestros participantes, los invitados, grandes profesionales en el área y grandes amigos, les agradezco mucho su participación. Médico, ¿quiere hacer un comentario final antes de que concluya? Un comentario que nada más nos va a durar 30 segundos. Recordarles que los martes hemos tocado temas ambientales, los martes hemos tocado temas un poco ganaderos. Y dentro de los temas ambientales ahora, en trinchera estamos tocando el tema de sustentable. Trinchera de ese gran tema del medio ambiente. Yo nada más. Tal vez sería una reflexión las grandes manchas urbanas. Tal vez sería las manchas urbanas son los depredadores son totalmente depredadores, somos ignorantes de lo que existe ahí y de lo que nosotros estamos acabando. Todos estamos conectados, ¿no? Nada más es un plan A para salvar las regiones. Y para salvar las grandes selvas y los grandes ecosistemas. No hay plan B. Y el plan A
de salvar a todos aquellos seres, todos los que habitan ahí. No nada más los seres vivos, entender seres vivos, los humanos, todos ustedes depredadores, ¿no? Todos los seres vivientes que están en cada ecosistema, en cada región, en cada región turística, y que la gente que habita ahí trata de hacer un turismo sustentable, respetando el hábitat que se encuentran los depredadores que llegan a las mentes urbanas. Entonces, me sumo a las dudas y a las preguntas abiertas que hizo nuestro director de la Asociación Civil y concluyo diciendo, solamente hay un plan A, no existe un plan B. Gracias a todos nuestros panelistas por sus brillantes temáticas y sus brillantes ideas que nos dejan plasmadas en la memoria. Y no me resta más que despedirme, agradecerles a todos ustedes, a los que nos acompañan de manera física y a los que nos acompañan de manera virtual, su presencia. Les cedo los micrófonos a nuestra directora de la Asociación Civil, la bióloga Lorena Varillas, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, médico. Te agradezco mucho y sí, igualmente coincido con usted. No tenemos otra opción. Aún estamos a tiempo y como lo escribí en el artículo de el maestro Sergio García en Climapolitik, la sustentabilidad es el marcapasos para mantener aún despierto y vivo nuestro planeta. Muchas gracias. Esto fue Turismo Sustentable desde tu trinchera, mesa de debates. Soy Lorena Varillas y lo esperamos en el próximo. Gracias.